que el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha visto envuelto desde hace varios días en una polémica tras promover en su cuenta en X la criptomoneda Libra, lo que generó un aumento repentino de su valor debido a la inversión masiva de miles de personas. Pero en cuestión de horas el valor de la criptomoneda se desplomó y provocó un escándalo porque esas personas que invirtieron en ella, haciendo caso de este posteo que hizo el presidente de Argentina, perdieron lo que habían invertido y por lo tanto hoy día se está, no, porque en algunos casos eran sumas bastante considerables y hoy día se está abordando esto incluso como una estafa, como un fraude. La controversia empezó el viernes pasado cuando Milei estaba alentando a sus seguidores a confiar en un programa de apoyo a los emprendedores. Era ese el origen de lo que él estaba difundiendo. Y se mencionó a esta criptomoneda como un emprendimiento, un negocio que iba a apoyar a estos emprendedores argentinos. Él pone este posteo con esta información, pero abajo pone este nombre de la criptomoneda Libra y además pone un link. Ese link fue clave y por eso en las últimas horas dio una entrevista ante un medio de circulación nacional de Argentina, al canal TN, esa entrevista que estamos viendo en imágenes, para explicar por qué en ese mensaje en X hace este posteo. Escuchemos la explicación que dio el presidente de Argentina. Que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. Alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? Digo, o sea, digo, a mí, digo, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, digo, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, esta es la típica discusión que se tiene a raíz del impacto que provocan las redes sociales, ¿no? O no entender que poner una información como esa en un posteo es necesariamente promocionar algo. Claro. Bueno, para él casi serán sinónimo, promover y difundir. Para él serán sutilezas, pero lo que interpretó la mayoría de la gente que compró es que él estaba respaldando esa criptomoneda. Le entrega algún tipo de garantía. Claro. Si lo promociona el presidente. El problema es que además se asoció con una movida similar que hizo Donald Trump hace muy poco tiempo. Entonces hubo gente que confió porque en el caso de Donald Trump sí resultó. Hubo gente que ganó. Y esto lo va a investigar incluso Estados Unidos. Y esto le puede, bueno, hay un tremendo dolor de cabeza a este escándalo, porque además lo van a investigar si es que tienen algún tipo de vínculo con esta empresa, sí, pues. desde antes. O sea, hoy día se está pidiendo una investigación política exhaustiva respecto de qué motiva al presidente de Argentina a difundir una información de este tipo, sobre todo con lo cuestionadas que han estado las criptomonedas. Ya, pero la idea de él de dar esa entrevista era aclarar la situación. El problema... Explicar, pero se terminó complicando, porque además en redes sociales surgió un trascendido, una parte de la entrevista que fue editada y es donde intervienen asesores del presidente Milei en la entrevista y dejan entrever que las preguntas estaban pactadas. Arregladas, claro. Arregladas y concertadas. Hay un diálogo que sostienen los asesores del presidente con el presentador, el periodista que hace la entrevista, y le dicen como que los estaba metiendo en un lío judicial con lo que estaba preguntando. Y después el propio Milei le dice, bueno, pero las preguntas no te las dieron, no se supone que estaban pactadas. Y el presentador argentino dice, sí, muestra esos papeles y dice, me las pasó el ministro Caputo. Me las pasó Karina Milei. Y el vocero de gobierno argentina. El vocero de gobierno argentino. Entonces, por lo tanto, de esa manera, el periodista también admite que las preguntas estaban concertadas. Hoy día es válido. También que han entredicho la labor periodística ahí. También, por cierto, lo complica al periodista, pero también complica al gobierno.
porque también hoy día pudieran preguntarse en Argentina, y es lo que está pasando en este minuto, ¿por qué el presidente quiere pactar la entrevista? Justamente, porque acá en un acto seguramente de transparencia de él, se había anunciado y había expectación de qué iba a ocurrir con esta entrevista, pero estamos hablando ahora, el día después, de que una entrevista que estaba muy arreglada, en términos de que había preguntas, que ya el periodista le hacen llegar estas preguntas, y seguramente el presidente también las sabía de antemano, y en sabía qué es lo que tenía que responder. Y en esta filtración, cuando el asesor le dice, es como, ¿qué estás preguntando? Y el mismo presentador, el mismo periodista dice, sí, yo sé que puede ser un quilombo judicial. Bueno, evidentemente el gobierno de Argentina lo que teme es que esto llegue a la justicia. Si no, no hubiera habido esa intervención de los asesores de Milei. Ahora, en el marco de todo esto y en el marco de las múltiples preguntas que esto genera, uno también se puede preguntar cómo es que un gobierno, con la seriedad que implica el cargo, no chequea la información de una criptomoneda antes de ponerla en el posteo del presidente. Exactamente. O sea, el presidente dice, yo actué de buena fe. El propio mandatario, porque él es economista. Sí, pues. Con mayor razón, más allá a veces de algún grupo de asesores, él es economista y por lo tanto también debería haber estado más o con mayor conocimiento, y además por la investidura del cargo también debe tener en cuenta que acá no puede llegar y difundir cualquier cosa a través de redes sociales. No, pues ese es el tema, que queda la sensación de que no tiene la certeza del cargo que está ostentando, ¿no? Sobre todo porque no puede confiar de buena fe el presidente, sino que lo que debería haber ocurrido es que tiene que chequear la información. Bueno, la situación está que arde en Argentina y hoy día la vamos a estar abordando en nuestros próximos informativos también en detalle con todo lo que esté pasando, con las conclusiones sobre esta situación. Ya. Mira, y se han revelado nuevos registros de este accidente y el volcamiento además de este avión de Delta Airlines en un aeropuerto de Toronto, en Canadá, este lunes, con 76 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. Ese es el momento, el instante en el que se está evacuando este avión que quedó completamente dado vuelta, volcado. No, es que imagínate, primero el impacto, después quedar de cabeza, mira, después está salir. Ese es el registro ahí del aterrizaje. Hay incluso una suerte de explosión allí. Y el problema fue la nieve. Se especula que las condiciones... Quizás las condiciones meteorológicas, Claro. Se ve que también aterriza bien de golpe, ¿eh? Sí, Hay que ver ahí fue también qué suave. ocurre con esa investigación. Bueno, a pesar del impacto, todos los ocupantes sobrevivieron. Hay algunos que sufrieron lesiones, pero son lesiones favorablemente leves. Las condiciones climáticas ya se advirtió que eran adversas, con fuertes vientos y nieve. Tenemos un ambiente que vamos a revisar allí con ustedes de este dramático momento del rescate de los pasajeros. Everything, drop it. Come on. Don't take no video. Step on the way. On the way. Holy oh my f***ing God. Yo, I was just on this plane. Oh my God. Yo, I was just on this plane. Holy. Se ha Yo señalado... sé que es difícil ver el vaso medio lleno, pero menos mal que no estalló el No, avión, imagínate. porque sí se empezaron a quemar algunas partes. Entonces, por cuando eso aterriza, llegaron... se ve una... Mira, ahí viene, Claro. ahí viene el aterrizaje y hay una suerte Se de una ve explosión. un Hay fuego, algo. Hay fuego, pero mira, ahí. mira. Queda el provenido de las turbinas. Tremendo. Claro, y lo más rescatable es que no hay víctimas fatales, hay algunos heridos con lesiones de gravedad, algunos pueden haber resultado, hay que esperar ahí qué ocurre luego con el parte médico. Y se ha señalado además que la comunicación entre la torre de control y el piloto, al menos hasta antes del aterrizaje, todo era normal, pero no está claro ahí finalmente qué ocurrió, qué salió mal en el momento ahí de esta maniobra de Tremendo. aterrizaje de este avión, y las autoridades canadienses también han otorgado esta información bien acotada. Claro que sí. Bueno, con esta información estamos poniendo fin a...